Elara contempló en silencio las sombras que se proyectaban en las paredes de su laboratorio. La única luz provenía de una bombilla que parpadeaba débilmente sobre su cabeza. El sudor perlaba su frente mientras examinaba la mordedura en su brazo, un recordatorio brutal de la tragedia que se avecinaba. Como científica, Elara había dedicado su vida a estudiar el virus que había diezmado a la humanidad décadas atrás. A diferencia de sus colegas, ella creía firmemente que la respuesta no era la aniquilación, sino la comprensión de la misteriosa infección. Si lograban entender su funcionamiento, podrían encontrar una cura. Pero el tiempo se le acababa. Los primeros síntomas ya comenzaban a manifestarse. Su piel empalidecía y las venas que rodeaban la mordedura se volvían oscuras. Sabía que la transformación era inevitable. Aún así, en sus últimos momentos de cordura, Elara se aferró a la esperanza de que incluso en la oscuridad del abismo podría encontrar la respuesta que había buscado la mayor parte de su vida. Así que tomó su cuaderno de notas con manos temblorosas, dispuesta a documentar cada cambio en su cuerpo y en su mente. La humanidad que tenía se desvanecía rápidamente, pero su espíritu inquisitivo permanecía firme. Observando las sombras que se alargaban sobre las paredes, Elara comenzó a escribir. La pandemia zombie, un cataclismo biológico que sumergió al mundo en un caos devastador, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Emergió sin previo aviso. El virus transformó a los infectados en criaturas carentes de raciocinio y dominadas por una insaciable hambre caníbal. Sociedades enteras se desmoronaron ante la imparable marea de muerte y desolación. Sin embargo, la resiliencia humana emergió entre las ruinas. Grupos de sobrevivientes, científicos y líderes crearon bastiones de esperanza, aislándose del azote zombie y reconstruyendo desde las cenizas. Con décadas de avance y aprendizaje, la humanidad estableció una utopía protegida por muros y tecnología avanzada, un santuario donde las generaciones futuras pudieron florecer al margen del horror externo. Pero la infección persistió en la periferia y en los recovecos ocultos de esta nueva sociedad. Algunos infectados, en lugar de perderse por completo, mantenían indicios de su humanidad, susurrando los secretos oscuros de su existencia desde las sombras. Y así, en un mundo que se creía un paraíso, los ecos de antiguos terrores vivían, esperando ser descubiertos en los ojos de los condenados conscientes. Elara era una de esas científicas dedicadas a desentrañar los misterios de la infección. En su pequeño laboratorio oculto, creía estar cerca de un gran descubrimiento, pero la mordedura en su brazo pronto la sumiría al otro lado de la fina línea entre la luz y la oscuridad. A medida que sentía su pulso acelerarse y un frío sobrenatural invadía su cuerpo, Elara se aferraba a la esperanza de que incluso en su inevitable descenso al abismo, sus observaciones podrían proveer las respuestas que se le habían escapado. Tomó su cuaderno de notas y comenzó a escribir frenéticamente mientras las sombras se alargaban en las paredes. Con manos temblorosas, Elara plasmó sus observaciones sobre los primeros síntomas de la transformación. Describió el frío sobrenatural que invadía sus extremidades, la aceleración de los latidos de su corazón y el velo oscuro que nublaba los bordes de su visión. Al tiempo que la transformación la invadía, sus sentidos eran azotados por una tormenta de percepciones. El aroma dulce y metálico de su propia sangre se volvía cada vez más potente, inundando sus fosas nasales con una mezcla repugnante y fascinante. Saboreaba la amargura férrea que se filtraba en su boca, un recordatorio palpable de su pérdida de humanidad. Sus oídos zumbaban, su piel se estiraba y se retorcía, mientras su carne se reconfiguraba en algo ajeno, algo que ella no podía reconocer. La sensación era una mezcla grotesca de agonía y liberación, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desgarrada y reformada en un espectáculo caótico.
La oscuridad visual se mezclaba con destellos de luz cegadora. La disonancia entre lo que era y lo que se estaba convirtiendo llenaba su ser de un desgarro interno insoportable, pero también profundamente iluminador. Detalló cada pequeño cambio con la meticulosidad de una científica, observando un fascinante espécimen bajo el lente de un microscopio. Pero este espécimen era ella misma, y el microscopio, la cruda luz mortecina que se extinguía lentamente sobre su cabeza. Mientras sentía la fiebre apoderarse de su cuerpo, la mente de Lara divagaba hacia imágenes de su hija. Recordaba sus rizos dorados, sus ojos vivaces, la risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. ¿Cómo podría sobrevivir en este mundo de pesadillas sin su madre? Solo tenía 7 años, era una niña tan dulce e ingenua, tan llena de compasión. Nunca más acariciaría esos rizos rebeldes, nunca más limpiaría esas lágrimas infantiles, nunca más podría abrazarla. Los sollozos se transformaron en alaridos salvajes, mientras la infección corroía los últimos rastros de su humanidad. El Lara arañó las paredes con desesperación, como si así pudiera aferrarse a los recuerdos que se desvanecían. Pero la oscuridad era insaciable, tragándose cada momento de felicidad. En las páginas de su cuaderno, el Lara libraba una batalla contra el avance de las sombras, aferrándose a los fragmentos de su lucidez. Entre oleadas de transformación, escribía frenéticamente como poseída, determinada a que su inevitable caída arrojara alguna luz sobre los oscuros secretos que acechaban más allá de la utopía. Sus palabras fluían rápidamente, con una urgencia nacida de la certeza de una extinción inminente. Y sin embargo, en esa carrera desesperada, el Lara encontró una inesperada tranquilidad, una calma sobrenatural. Durante esos breves lapsos, la membrana entre el mundo terrenal y el más allá parecía volverse permeable. El Lara atisbaba fragmentos de conocimiento que trascendían su comprensión humana previa sobre la misteriosa infección. Con creciente fascinación, plasmaba en su cuaderno vislumbres de una realidad dual, donde la línea entre el ser y la nada, entre la luz y la oscuridad, se difuminaba en la infinita espiral de conciencia. Ya no sentía sus dedos sosteniendo el bolígrafo, pero este seguía trazando símbolos crípticos, diagramas de una anatomía oculta, ecuaciones que desafiaban el orden natural del universo. Era como si una entidad invisible guiara su mano al borde del velo. Mientras las últimas luces de su humanidad se extinguían, el Lara se maravillaba ante los secretos que fluían a través de ella. ¿Eran acaso un obsequio o la llave para desatar algo más siniestro sobre la utopía? Pero ya no había vuelta atrás, y la verdad, fuera cual fuera, emergería pronto de las sombras. El Lara sintió el cambio propagarse por cada célula de su ser. Ya no quedaban rastros reconocibles de su humanidad, solo una conciencia primitiva, anclada a un cuerpo deforme por la infección, y los susurros en la oscuridad se volvieron gritos depredadores. Sin embargo, entre la cacofonía de voces surgió un llamado familiar. Era su propia voz, transformada en un eco fantasmal que resonaba en las cavernas de su mente vacía. No te rindas. Con un hilo de determinación, el Lara siguió el sonido, ascendiendo desde el abismo de locura al que había caído. Emergió en un claro de quietud dentro de la tormenta, un ojo del huracán donde vislumbró su reflejo en un charco de agua estancada. La criatura que le devolvió la mirada ya no era humana, pero en lo profundo de sus ojos lechosos aún brillaba la chispa de la científica que había sido, y junto a esta centella permanecía la promesa de revelación que le impulsó en la vida. El Lara sintió cómo sus manos, temblorosas y cada vez más pálidas, esculpían las últimas palabras en el cuaderno con una determinación fatigada. A través de esta grotesca transformación, ella había llegado a un entendimiento profundo y trágico sobre la esencia de los infectados.
Eran almas atrapadas en una prisión de carne, guiadas por los impulsos brutales, mientras eran perpetuamente atormentadas por la sombra de la conciencia que aún residía en ellas. El Ara sabía que a través de los flujos y reflujos de su propia lucidez, que los zombies, en su desesperación silenciosa, estaban muy lejos de ser las máquinas de matar sin sentido que el mundo creía que eran. Eran, en cambio, los restos atormentados de seres humanos, aprisionados en un ciclo sin fin de hambre y desesperanza, siempre al borde de la comprensión, pero nunca del todo presentes, obligados a presenciar, pero incapaces de detener la carnicería que cometían. Cada vez que uno de estos seres buscaba alimento, un alma gritaba desde el interior, buscando ser liberada de su infierno. Con sus últimas fuerzas, el Lara plasmó esta trágica epifanía en las páginas de su cuaderno. Quería dejar un testimonio de que incluso en las profundidades del abismo aún existían destellos de humanidad. Y con ese legado de empatía ante lo monstruoso, el Lara cerró los ojos y se entregó finalmente a las sombras, con la esperanza de que su sacrificio pudiera iluminar el camino hacia la redención. En las últimas notas, el Ara había escrito una última súplica en la última página de su cuaderno. A quien encuentre estas notas, te lo ruego, no permitas que mi conciencia permanezca aprisionada en este cuerpo monstruoso. La transformación pronto será completa y perderé toda noción de mí misma. No me dejes vagar eternamente como una cáscara vacía, dominada por impulsos salvajes. Libérame de este destino que es peor que la muerte. Con esa última súplica de clemencia plasmada en el papel, la mano de Lara cayó inerte, soltando el bolígrafo. La última chispa de su vida se había extinguido, dando paso a la ira y a los gritos guturales. Pero a pesar de todo, la calidez de sus palabras permanecía, un testimonio susurrante de su espíritu indomable. Ahora solo restaba tener fe en la humanidad que había más allá de esas paredes, confiando en que alguien escucharía su ruego y le concedería la paz anhelada. Espero que les haya gustado este relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal, regalar un pulgar arriba y dejar sus comentarios. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.